Paola, pues dio mucho de qué hablar el debate de cannabis, ¿no? Que pues sí, finalmente se hundió en el Senado, pero causó mucho revuelo, sobre todo en redes sociales, las declaraciones del senador Inti Asprilla respecto a los músicos que hacen reggaetón. Sí, y particularmente a las letras de algunas canciones en donde pues se menciona el consumo de cannabis. Esto lo hizo el senador Inti Asprilla en medio del debate en el que se buscaba pues aprobar por quinta vez el uso recreativo del cannabis y pues como ya lo recordaba, se hundió, pero pues sí dejó bastantes escenas particulares, como por ejemplo la de las declaraciones, el pronunciamiento del senador Inti Asprilla, cuando incluso hasta las cantó, las canciones de Karol G, de Fercho, también de Maluma, en donde, como ya lo decíamos, pues se menciona la marihuana. Sí, pues escuchemos, recordemos lo que dijo Inti Asprilla en este debate de cannabis. Yo creo que todos ustedes, senadores de Medellín, son sumamente orgullosos de los artistas que tienen. O usted, senador Lemo, no está orgulloso de La Bichota, de Karol G. ¿Orgullo paisa o no? ¿Sí? Bueno, estoy seguro, por ejemplo, senador Oscar Mauricio Giraldo, que usted se siente orgulloso que Fercho sea de Medellín, o Maluma, o Balvin, que se reunían incluso con el presidente Duque. Y les voy a leer algo para su reflexión. Y aquí entonces, Paola, es donde el senador Inti Asprilla pues retoma esas letras de Karol G, de Feid, de Maluma. Viene Juana, viene Mari. Todas las Barbies quieren party. Viene Juana, viene Mari. Bichota, Karol G. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Provenza de Karol G. Más adelante en la misma canción, pasamos por el barrio por hierba, ponla en la juca para que se disuelva. Todos la han escuchado y seguramente la han tarareado, o por lo menos la han bailado. Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode. Perdón por el vocabulario, pero es parte de la cultura. Ojo Ferrari de Karol G. Senador Inti Asprilla, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Ya casi. Queríamos hablar con usted respecto a estas declaraciones. ¿Por qué usted sacó a flote estas letras de Karol G, de Feid, de Maluma? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de explicar. Desafortunadamente, digamos, vivimos en una sociedad y tenemos ciertos actores políticos y algunos también periodistas, que no es el caso de la W, que actúan de manera morronga y de manera desleal en el debate democrático. Yo hice una intervención de 9 minutos. Yo creo que fue una de las intervenciones más aplaudidas o aceptadas al interior del Senado de la República, en la cual básicamente hacía dos cosas. Uno, desmitificaba con argumentos por qué estar a favor de la regulación del cannabis, pues no es estar en contra de la familia de los niños. Y dos, explicaba también, y ahí fue que utilicé el argumento de las letras de las canciones de reggaetón, que efectivamente el uso del cannabis por parte de los adultos es una realidad en Colombia. Es tanto una realidad que artistas reconocidos, admirados, idolatrados, incluso en Colombia y principalmente en Antioquia, donde prácticamente, a excepción de Isabel Zuleta, pues que obviamente es del pacto histórico, prácticamente todos sus senadores votaron en contra de la regulación del cannabis de los adultos, pues, ¿cómo decirlo? Cantantes de reggaetón paisas que los idolatran, pues reconocen esa realidad, la cantan, y muchas veces, pues muy seguramente esos senadores y muchas de las personas que se persignan cuando se habla de cannabis de los adultos, pues escuchan la música y la aceptan socialmente. Entonces era un poco como llamar la atención de, es una realidad, es aceptado y socialmente, y es muy extraño que cuando se habla del Congreso de la República del uso del cannabis, ahí salimos con todo tipo de argumentos más de tipo moralistas. Ese fue el objetivo.
Senador Inti, sin embargo, pues hay quienes seguimos sin entender qué tiene que ver una cosa con la otra, porque el hecho de que uno acepte una canción o le guste una canción y la cante, pues no es lo mismo a estar de acuerdo, como en el caso de los senadores que usted menciona, que son de Antioquia y que están orgullosos de su tierra y demás, que por ende tengan que estar de acuerdo con que se apruebe el uso recreativo del cannabis. Explíquenos qué tienen que ver y por qué por qué se usa ese argumento, por qué usó usted ese argumento en el momento de defender el proyecto. Te voy a hacer una pregunta, digamos, con todo respeto, porque me extraña que tú me dices que no entendiste. ¿Tú viste completa la intervención? No, yo le estoy preguntando particularmente por el argumento que usted utilizó sobre la letra de las canciones, porque usted dice que eso, Paola, su intervención duró 20 minutos y hubo un argumento inicial, pero duró 10 otro. minutos. Bueno, y hubo un Eso, argumento duró 10 inicial minutos. y después usted ha hablado de las letras. Sí, por eso. Pero por eso me extraña que una persona como tú no entienda, y te lo digo con respeto. Vamos, sabes tú que una argumentación se desarrolla en diferentes pasos y que se va llevando un hilo argumentativo, ¿sí? El hilo argumentativo empezó desmitificando. Mira, te voy a decir que se hizo. Voy a tratar de resumir la intervención de 9 minutos en 1 minuto. En primer lugar, se explicó cómo toda esta desinformación que se dio respecto a la derogatoria del decreto, lo que está precisamente es buscando que se cree una cultura de no respeto a los niños y a los jóvenes. ¿Por qué? Y ahí empezó la intervención. Dije, mire, en el Congreso de la República, en el periodo pasado, aprobamos la modificación del Código de Policía que prohibía expresamente el consumo y el porte de cannabis en parques y en entornos escolares. Luego, hubo también una sentencia de la Corte Constitucional que la expliqué y que la cité en su momento, que declaró constitucional esa ley que yo apoyé y que incluso el presidente Petro también apoyó. Y después yo les decía, miren, parte de lo que debe hacer un Congreso es aceptar las realidades, ¿sí? Hay dos maneras de interpretar. Yo creo que el arte y la ley son dos maneras de relacionarse con la realidad. Sí, yo soy abogado, he hecho demanda de constitucionalidad, he estudiado la sociología jurídica y consideré que era importante que la gente entendiera que el cannabis es lo chistoso. Cuando se escuchan canciones, cuando se baila, el cannabis no es satanizado, ¿sí? Y el cannabis hace parte precisamente de ese ambiente que nosotros vamos a regular si hubiéramos aceptado el reto. Entonces, yo sí creo que hay una relación. La cultura hace parte de la realidad, ¿sí? Y así como, por ejemplo, yo creo que tú entenderías, Paola, que acá trajeran a Karol G y le rindían un homenaje. En ese orden de ideas, yo también considero importante que si estamos hablando de el cannabis, que tiene que ver con la cultura, con la rumba, etcétera, pues es importante traer digamos, a juego que la gente entendiera qué es lo que está pasando hoy en día, pues en nuestra sociedad. Entonces dejemos un poco esa doble moral que cuando hablan de cannabis dicen, no, están en contra de la familia, etcétera, etcétera, pero por otro lado sí idolatramos y escuchamos y aplaudimos canciones que representan la realidad colombiana y de muchos países con el uso del cannabis. Ese fue el objetivo del argumento y muchas personas lo entendieron. Obviamente las personas que se quedaron con solo ese pedacito pues no lo van a entender y eso es parte un poco de la deslealtad, ¿no? Yo creo que después de esto voy a coger la costumbre de advertir que voy a realizar argumentos complejos para que no sean sacados de contexto, porque obviamente si tú lees o escuchas únicamente ese pedazo no vas a entender el argumento. Pues mire, senador, usted es consciente que las redes sociales, cuando se dice algo, pues también se tiene mucho respaldo, pero también muchas críticas. En este sentido, me parece muy válida la pregunta de Paola, porque es la interpretación de lo que se estaba comentando. Y es que a usted le han dicho, te voy a decir también, desde qué argumento tan ridículo, este es un argumento propio de un senador, de ahí para arriba, aunque también ha tenido un apoyo y dice, claro, la sociedad es hipócrita porque mientras que en las canciones de reggaetón se valida esta práctica, pues cuando ya se habla seriamente en el Congreso de la República, entonces no se menciona. Pero ¿qué responde a quienes lo tildan de esa manera, de que este es un argumento ridículo para hablar de un tema serio como el cannabis en el Congreso? Mira, porque yo tengo una percepción de cómo se debe ejercer el conocimiento como tal. Yo soy una persona que
pues formada, pues tuve una educación, estudié Derecho en la Universidad de los Andes, Derecho Internacional Económico en la Universidad de Ginebra, Suiza, y desde muy joven por parte de mi familia se me inculcó la curiosidad cultural, y en medio, digamos, de esa curiosidad cultural, yo siempre he creído y he estado un poco en contra de lo que es el arribismo intelectual, considerar que lo popular no debe ser objeto del análisis, y eso también es un poco parte de las discusiones que al interior del arte, del mundo del arte. Por eso, vuelvo a decirlo, en una argumentación in extenso, compleja, en la cual se analiza la praxis social, ¿sí?, la praxis cultural de Colombia y particularmente de un departamento como es Antioquia, con senadores ultraconservadores, creo que era importante. Y la invitación es, mire, yo sé que en deslealtad y sacar a una persona de contexto es muy fácil criticarla. La invitación es, asuman el reto de escuchar completamente la intervención. Y tan es así que estoy seguro que muchas personas de derecha no fueron capaces de venir a debatir conmigo, porque saben que cuando tenemos un debate argumentado en el cual demostramos el conocimiento y el manejo de un tema, pocos son capaces de salir a argumentar conmigo. Mire usted lo paradójico, no sé, personas como Briceño, incluso Alejandro Villanueva, todo tipo de personas que que me critican, no van a ser nunca capaces de sentarse a debatir conmigo. Paola lo está haciendo, sí, usted lo está, pues no es un debate como tal, pero digamos, estamos en un diálogo democrático, pero pocas de las personas, activistas o influenciadores de la derecha van a ser capaces de sentarse a debatir conmigo, y yo creo que ustedes saben que es así. Mire, justamente por eso es cierto que algunas personas no quisieron asistir al debate, pero celebramos también que esté en línea con nosotros Esteban Quintero, él es senador del Centro Democrático y fue una de las personas que reaccionó de manera más efusiva durante la plenaria cuando se hundió este proyecto de cannabis. Senador, buenas tardes. A todos ustedes, a los oyentes. Senador, justamente su colega Inti Asprilla decía, bueno, aquí los congresistas que incluso son del departamento de Antioquia, que seguramente usted, porque usted es de Antioquia, se siente muy orgulloso de artistas como Karol G, de otros que en sus canciones resaltan o por lo menos mencionan el consumo de cannabis, y eso refleja, dice el senador Inti Asprilla, una realidad que no podemos ocultar y que por eso también se debe regular este consumo en el Congreso. ¿Qué le responde al senador Inti Asprilla? No, al senador Inti Asprilla, pues todo el respeto a sus posiciones. Yo siento que nosotros como congresistas lo primero que tenemos que tener es un respeto hacia las posiciones del otro. A él le respeto su posición, sin embargo no estoy de acuerdo con ello. Mire, no solamente fue el senador Inti Asprilla, este proyecto ha tenido diferentes discusiones y un representante a la Cámara, fuera obviamente del debate, me dice a mí en algún momento, hombre, ¿cómo te estás oponiendo a la regularización del cannabis si vivís en Antioquia, que es un departamento que 10 de 10 personas, 7 o 8 fuman marihuana, además de la juventud que tenés? Yo siento que eso no tiene que ir una cosa con la otra. Siento que nosotros tenemos unos argumentos técnicos, unos argumentos basados en los principios de la familia, la protección a nuestra niñez, a nuestros hijos. Yo no estoy hablando que de pronto el senador Inti no tenga esos principios, pero creo que los argumentos no deben ir que porque Karol G en unas canciones habla sobre el tema del porro, sobre el tema de la marihuana, J Balvin, Maluma, entonces todos los antioqueños que queremos o de alguna manera pues estamos en la posición de ir a regularizar el cannabis. Siento que no es así. Yo tengo un argumento pues bastante concreto, muchos, pero mire, por ejemplo, nosotros lo que está pasando en Holanda. En Holanda no logra sobreponerse a la contradicción de su política antidrogas. Tiene una encrucijada muy grande porque se le dificulta localizar el problema, se le dificulta separar el mercado de las drogas blandas con las drogas duras, controlar el crimen derivado de ese consumo y el comercio de las drogas ilegales. Y yo sí siento que si nosotros le abrimos el espacio, le abrimos la puerta a la marihuana, esto podría llevarnos a un flagelo mundial muy grande. En Colombia se podría sentir muy grande porque podríamos abrirle entonces la puerta a otras drogas mucho más fuertes. Entonces creo que es un tema, en mi concepto de principios, algunos congresistas lo decían,
y lo decían, aquí se subjetiviza mucho el debate, y es cierto, yo siento que aquí es proteger a nuestras familias, a nuestros niños, y la manera de protegerlos fue haber rechazado, hundido este proyecto de acto legislativo. Senador Inti Asprilla, el debate no se pudo realizar con sus contradictorias en el Congreso, pero aprovechemos que tenemos aquí en línea al senador Esteban Quintero, lo escucha. No, digamos, lo primero es aclarar, mira lo paradójico, la intervención que dura alrededor de 10 minutos fue incluso reconocida como una intervención argumentada por los senadores que tienen una posición distante a la mía. ¿Qué es lo que yo critico? Es, y voy a utilizar un término coloquial, es la morronguería y la deslealtad democrática. O sea, si tú coges y sacas una cosa de contexto, pues eso es la ABC y tú como periodista lo sabes. Si tú sacas una cosa de contexto, lo que vas a hacer es precisamente que no permites un diálogo. ¿Cuál fue el objetivo de eso? Decirle, mire, por lo menos de ahora en adelante entienda, ¿sí?, que deberían dar el debate de una manera completamente diferente. Porque si el cannabis es tan perjudicial, no solamente, digamos, se ha tratado de meter con el tema de los niños, que yo también he explicado en extenso, que yo soy una persona defensora del uso de cannabis por parte de los adultos, que apoyó con ahínco, con vehemencia, la modificación del Código de Policía que prohíbe el uso del cannabis y el porte de cannabis en parques y en entornos escolares, que leyó, que explicó la sentencia de la Corte Constitucional que declara la constitucionalidad de esta ley de autoridad del senador Lara y que simplemente hace también un llamado de atención al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Por ejemplo, lo dije ahí, el gobierno nacional ha hecho la mitad de la tarea. ¿Por qué? Ha derogado un artículo que sí, a mi modo de ver, es inconstitucional y que vuelve una contravención portar cannabis en cualquier parte. Eso es lo que hacía el decreto de Iván Duque. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? No solamente derogar esa norma que es arbitraria, sino proceder a, y es una orden de la Corte Constitucional, a establecer un protocolo para el especial cuidado de porte y de consumo de cannabis en parques y entornos educativos. Desafortunadamente, por esta moralina, eso que debería ser el objeto del debate, no se da. Entonces siempre, no, es que protejan a los niños, no sé qué. ¿Y por qué las personas que están en contra de la regulación del cannabis no empiezan a hablar de ese tema? Oiga, policía, ojo que hay una ley que usted no está aplicando. Oiga, alcaldesa Claudia López, que es de mi partido, ojo claro, que hay una ley que usted está aplicando. Oiga, señores del gobierno, yo que usted los apoyé y quise todo para que llegaran. Les hizo la mitad de la tarea, pero le falta la otra, que es establecer el protocolo. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, senador, permítame creo que un momentico, por favor. Te escucho. Me da pena interrumpirlo, pero es que tengo que ir con una pequeña pausa comercial, pero los demoramos un poquito más, unos minutos. Hay muchas personas conectadas que quieren escuchar también la contrarrespuesta del senador Esteban Quintero. ¿Ustedes nos esperan? Los dos, una pequeña pausa y seguimos aquí en la W. Claro que sí. Sí. Perfecto. Ustedes no se desconecten. Aquí sigue la W con muchos más temas. Bien, ahora sí continuamos con este debate. Estamos hablando de los ecos que dejó esta discusión del cannabis, la regularización, o mejor, la establecimiento, Paola, sobre todo de algunas políticas públicas para enfrentar esta realidad que dicen muchos no se puede tapar con un solo dedo, pero que otros argumentaron y finalmente esta mayoría ganó en la plenaria del Senado, y es que se debe proteger a los niños y por eso este proyecto lo hundieron. Y en ese debate, en esa discusión, salieron a relucir los nombres de los reggaetoneros, de Karol G, de Feid, de Maluma, entre otros, y dice el senador Inti Asprilla, es que no podemos ser morrongos porque esa es una realidad que se expresa en la música, en las letras de las canciones. No es que tengan ellos la culpa, ni Karol G, ni Maluma, ni Feid, sino que reflejan lo que sucede y que por lo tanto debemos coger el toro por los cuernos, afrontar esta realidad y ponerle pues una legalización, unas normas claras mejor en el Congreso de la República. Sí, pues justamente eso era lo que se buscaba por parte de quienes estaban impulsando esta iniciativa, y quiero preguntarle
a Esteban Quintero, justamente por eso que nos estaba mencionando el senador Inti Asprilla y que resume Andrea, y es que esto es una realidad, esto se trata de una realidad que no se está, insistimos, echando la culpa, que las canciones tengan que ver, sino que simplemente es un tema con el que vivimos, es un fenómeno que en Colombia pasa y pasa todos los días. Entonces, si tenemos en cuenta que es una realidad que vive el país, y que no se va a acabar el consumo de cannabis recreativo por no haber aprobado ese proyecto, pues ¿por qué no legalizarlo? Bueno, varias cosas frente a lo que decía el senador Inti Asprilla. Lo primero es aclararle a la audiencia y al país que es que muchos de los congresistas que estaban defendiendo el proyecto de acto legislativo establecen que nosotros no quisimos dar el debate. Por Dios, es que este debate se ha dado 4 o 5 veces, incluso él que estuvo conmigo en Cámara de Representantes, éramos representantes de la Cámara, allá lo dimos 2 o 3 veces, en Senado esta es la segunda vez. Entonces no, incluso cuando la senadora Karina decía que por favor la dejaran hacer una audiencia pública, la misma senadora María José decía, no, ¿para qué la audiencia pública si ya hemos debatido bastante? Pero después cuando se le hunde el proyecto de acto legislativo, establecen que es que no dejamos dar el debate, no. Yo al contrario creo que se ha dado mucho el debate y hemos dicho mucho en el Congreso, en mayoría, que no queremos que haya una legalización, por decirlo así, en el consumo del cannabis. Entonces, es lo primero que quería decir. Lo segundo, él habla mucho de un tema que es que si nosotros estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con el archivo, con el hundimiento del proyecto de acto legislativo, es por un simple moralina, lo estableció él. Mire, una de las razones o uno de las, por decirlo así, de los elementos de los cuales echa o de alguna manera la herramienta que tiene un congresista de la República principalmente en mi caso son los principios y es la moral. ¿Y por qué no ir allá a decir que también por principios y por la moral pública nosotros estamos en desacuerdo con que haya esta regularización del cannabis para el consumo del cannabis? Yo creo que también eso debe ser muy respetable. Para nosotros también esto es una muestra de proteger a nuestros niños, a nuestras familias. Él decía que el decreto del presidente Duque, con el cual estoy supremamente de acuerdo y que lamento sobremanera la derogación que hace el ministro de Justicia, y decía que es que nos hace falta es decir, vea, hay una norma, entonces por favor, señores policías, vayan y nos ayudan a hacer efectiva la norma. Pero venga, ¿cómo nosotros vamos a hacer efectiva la norma si lo primero que está haciendo este gobierno nacional es desmoralizar a la fuerza pública? Lo primero que está viviendo los territorios y lo que está viviendo los municipios de los diferentes departamentos del país es precisamente clamarle al presidente de la República que haya más pie de fuerza, que haya más hombres que protejan a nuestros niños en los partes, que protejan a la comunidad. Y cada vez la petición, por decirlo así, está más fuera de hacerse realidad, porque el gobierno nacional no tiene esa voluntad. Y lo otro es que me parece supremamente, por decirlo así, sí desagradable la actitud que tiene y la posición que tiene el ministro del Interior, en donde pudimos nosotros escucharlo el día del debate y establece que simple y llanamente nos perdimos nosotros de la posibilidad de que el financiamiento en el gobierno o para el país o en los temas económicos, pues pudiéramos nosotros tener algo más bollante en temas económicos. Nosotros no estamos aquí pensando en temas económicos y lo tengo que dejar muy claro. Para los temas económicos tenemos otras iniciativas y tenemos de alguna manera otras posturas frente a cosas que ellos están haciendo porque también están acabando con la economía del país. Nosotros aquí estamos defendiendo a nuestras familias y estamos defendiendo a nuestros niños. Y yo respeto mucho la posición de los senadores que votaron a favor o que querían defender o que quieren defender ese proyecto de acto legislativo. Pero yo también creo que a nosotros y a los colombianos que votaron por nosotros y que hoy están felices porque se hunde este proyecto de acto legislativo también deben respetarlos en su moral. Bien, vamos con pregunta de Mauricio al senador Inti Asprilla. Inti Asprilla, pues usted lo mencionaba hace unos minutos, hacía referencia al decreto 1844. Hay quienes dicen que pues el hundimiento del decreto pues en nada afectaría tramitar una ley que permita el consumo
de uso recreativo de cannabis, porque con esta derogatoria de este artículo, de este decreto 1844, se está permitiendo que se consuma, pues, por lo menos las personas puedan tener el consumo de dosis mínima sin que sea perseguido por las autoridades. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Ustedes van a insistir de todas maneras con una regulación del cannabis? Mira, y es que eso es lo grave de lo que está pasando, que estamos en una maraña de desinformación terrible, ¿sí? Vamos, Claro. vamos a hablar voy a hablar en términos no reggaetoneros, sino en términos un poco más ilustrados. Vamos a hablar en términos kelsenianos, digámoslo de esta manera. Constitución, ley, decretos, la pirámide de Kelsen, ¿sí? Entonces, Constitución, está absolutamente claro que la dosis mínima es un derecho constitucional. Vamos a las leyes. ¿Qué leyes tenemos? Tenemos la ley que es el Código de Policía. ¿Qué pasó con el Código de Policía? Fue modificado expresamente y la ley está vigente y fue objeto de un control de constitucionalidad en el cual se establece la prohibición del porte y del consumo de sustancias psicoactivas en parques y en entornos escolares. Entonces, eso es lo grave lo que está pasando. En este momento, la fuerza pública tiene todas las facultades para controlar lo que pasa en los parques y en los entornos escolares. En este momento está prohibido fumar marihuana en los parques. Yo también lo decía en el debate, decía, mire, yo soy una persona que defiende el uso recreacional del cannabis. Soy una persona también de ascendencia popular, monté tabla, escuché y escucho hip hop, y yo cuando veo una persona que está fumando marihuana le digo de manera coloquial, oiga, parce, acá no lo pegue, vayas a otro lado que acá están mis hijos, lo he hecho. Con el mismo ahínco que, por ejemplo, le he dicho a un policía, respete los derechos fundamentales de un vendedor informal. Entonces, mira la gravedad de lo que está pasando en este momento. Estamos hablando simplemente con lugares comunes. Es tan grave lo que pasa, y esto lo digo con todo respeto, que ni siquiera senadores, congresistas y periodistas ilustrados saben cuál es la reglamentación que hay en este momento. Lo único que se prohibió fue un decreto que era general y arbitrario, que volvió una contravención el hecho de portar la dosis personal, pero hoy en día sigue siendo, y en protección de la niñez, con el voto de Gustavo Petro cuando era senador, con la defensa mía. Estoy citado en la sentencia de la Corte Constitucional como una de las personas que más dio el debate defendiendo esa ley. En este momento está prohibido. Y sí falta por parte, ya no será de los alcaldes salientes, sino de los alcaldes que vienen. Y eso, por ejemplo, deberíamos estar de acuerdo todos. Yo no entiendo por qué no estamos de acuerdo en exigirle a todos los alcaldes que entren que por favor delimiten los polígonos en los cuales está excluido el porte y el uso o fumar cannabis. Entonces, hay algo muy grave que está pasando. Yo espero que pasadas las fiestas, por lo menos este debate siga y que logremos, por lo menos, en medio de las diferencias ideológicas, ponernos de acuerdo. Y es que el acuerdo lo hay. Yo, siendo una persona de izquierda, defensor de la libertad, estoy absolutamente de acuerdo que hay que proteger de todas las maneras posibles a los niños y adolescentes, porque soy padre de familia. También lo dije, científicamente se ha comprobado que no es lo mismo una persona que fuma marihuana a los 25 años a que un joven fuma marihuana a los 14, porque está demostrado científicamente que le daña al sistema nervioso central y que lo hace más propenso a otras adicciones. El cuento ese de que la marihuana es la puerta de entrada para otras adicciones no es cierto en los adultos, pero sí está demostrado científicamente que es cierto en los niños. Entonces el llamado es un poco, dejemos la doble moral, dejemos los lugares comunes. Si no entendieron lo del reggaetón, por lo menos entiendan lo que les estoy diciendo en términos legales y constitucionales, y también haciendo un poco en términos más ilustrados, entendamos lo que decía Bertrand Russell sobre la doble moral, ¿no? Entendamos que una cosa es lo que muchas personas lo que predican y otra cosa es lo que hacen, y dejemos esa doble moral y entendamos los fenómenos sociales de una problemática muy compleja, que además el argumento es muy simple. Se va a seguir fumando marihuana, por lo menos saquemos ese mercado de la ilegalidad para que la persona que compra marihuana no ponga en riesgo su integridad y no le colabore a bandas criminales por hacerlo ilegal. Ese es un poco el llamado, y esperamos, eso sí, que el debate siga, por lo menos, no será el próximo año sobre regulación, pero sí por lo menos que sigamos el debate y nos pongamos serios en la aplicación de esta ley y la sentencia de la Corte Constitucional.
Claro, porque de eso está convencido por lo menos el presidente Gustavo Petro, entonces se buscarán seguramente otros caminos. Pero pregunta final, senador Esteban Quintero, ¿usted se considera morrongo? También le preguntan mucho aquí en el chat porque dicen, bueno, entonces celebraron, incluso el trino de suyo, Paola, ¿cómo era? Entonces sí se va a celebrar con trago, porque eso sucede mucho, es una realidad que no se puede ocultar. Los menores, jovencitos de 12, 14 años, que terminan pues emborrachándose incluso con sus familias en esta época decembrina, se ve mucho, y esa doble moral también es calificada de hipocresía. ¿Usted se considera morrongo en ese sentido frente a esas posturas que le endilgan aquí varios comentarios y seguramente en otros escenarios, en las redes sociales? No, yo no me considero morrongo, yo no consumo drogas, y lo segundo es que lo que me considero es un hombre que quiere proteger a sus hijos, que quiere proteger a su niña de 4 años, a su niña de 7 años, que quiere proteger a las familias, que me hice elegir por esas banderas además. Yo creo totalmente que respetable que usted quiera proteger a los niños. Es sí, que aquí claro. el foco no es ese. Claro, esa es mi manera. ¿Cierto? Claro, pero también ocultar esa realidad que está ahí, que no se necesita incluso ir a los parques. Los jóvenes hoy en día hacen pedidos a domicilio por WhatsApp, los jíbaros ya están en otros sitios. Entonces, afrontar esa realidad no sería mucho mejor y poner unas reglas claras para afrontar eso que es algo real, que no se puede tapar. Claro que sí, nadie está negando la realidad y la realidad bajo mi concepto se afronta de una manera diferente. ¿Y cómo es esa manera diferente? Apoyando al consumidor, haciendo campañas preventivas, pero en contra de quien la comercializa y obviamente persiguiendo a quienes la trafican. Entonces esa es la forma en la que yo creo que debemos nosotros seguir defendiendo a nuestros niños. Y lo otro es que mire, aquí el senador dice que no es cierto que en los adultos ese argumento de que si empiezan con marihuana pues puedan seguir con cocaína, con fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso yo no creo que no sea cierto, pero él dice otro argumento, en los niños sí. Y es que a usted le parece que aquí con 18 años, ¿cuál es la diferencia entre una persona de 15 años y otra de 18 que tiene la mayoría de edad? Ellos no les es muy grave que nosotros le permitamos acá lo que se quiere defender por parte de algunos congresistas y que el día de mañana tengamos unas calles como las que está viviendo California en Estados Unidos, con gente en las calles por la droga, por el fentanilo que nosotros estamos viviendo y que además ustedes que hablan tanto de Medellín, que hablan tanto de nuestros artistas a quienes admiramos profundamente, ¿qué está pasando en Medellín? ¿Qué está pasando en el Parque Lleras? ¿Qué está pasando en Provenza? Estamos viviendo el turismo del tráfico de drogas, de la prostitución. Eso es lo que nosotros queremos mostrarle al mundo. Yo creo que no, por lo menos en mi parte es lo que yo no quiero mostrarle al mundo de parte de Colombia y de mi ciudad. Agradecemos por este debate que seguramente va a tener mucho más desarrollo y del cual estaremos pendientes. Senador Esteban Quintero del Partido Centro Democrático. Siempre a disposición de ustedes. Y gracias, senador Inti Asprilla. Usted nos dice acá, no nos quedemos en el debate superficial. Esto lo que muestra es una realidad, lo que dicen los reggaetoneros en sus letras de las canciones, es una realidad que no podemos ocultar y no porque los reggaetoneros digan entonces es que se debe hacer, no, sino que refleja una realidad que no se debe ocultar. Es su argumento. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. El artista representa la realidad, el legislador tiene que regular la realidad. Ese era un poco el llamado. ¿Dice Guns N' Roses, senador? Sí, claro. ¿Qué dice? Pero soy más que todo rapero, soy más que todo rapero, a decir verdad, soy muy rapero. Reggaetonero no tanto, incluso fue una de las, digamos, curiosidades que siempre me generó, ya escuchando la música, porque el reggaetón es una derivación del hip hop en cierta manera, cómo en esa letra se normalizaba el uso del cannabis y es una cosa que está por todo el mundo y no son artistas que poca gente conoce o algo así, no, sino que son aceptados y ese es un poco la reflexión que se quiso suscitar y sé que muchos de los que hablan pestes sobre la regulación del cannabis, por lo menos cuando escuchen algo de reggaetón van a entender qué es lo que están cantando o qué es lo que están bailando y van a entender que sí están cayendo en una doble moral. Estamos pendientes de hablar con usted en otro momento del debate de los verdes, ¿no? Respecto al gobierno de Gustavo Petro, pero eso es otro tema. Gracias, senador. Muchas gracias, hasta pronto.